¿Cómo están? Buenos días. Por favor, esperamos un ratito hasta que nuestros compañeros terminen de ingresar. Bien, vamos a empezar por favor con nuestro tema. Hoy vamos a avanzar dos temas bastante cortitos. Em, en algún momento les dije, ¿no?, que algunos de nuestros temas sí serían amplios, como el tema 2, el anterior, el 3 que hemos llevado, y bueno, 4 y el quinto, que estimo hoy día lo concluimos, son súper breves, son súper cortos. Que que bueno, está referido a tocar temas que a lo mejor, un, con- un contenido que a lo mejor ya lo han visto en la materia de filosofía jurídica o tal vez introducción al derecho, que sirven para un poquito tener una base teórica de lo que es respecto a la argumentación jurídica. Si recuerdan cuando explicábamos la primera unidad temática, les hablaba bastante de términos como ius positivista, o cuando hablábamos de un Estado legislado en comparación a un Estado constitucional de derecho, hacía referencia a que, bueno, en un Estado legislado algo que prima es el positivismo jurídico, el ius positivismo totalmente radical, en el que el derecho solamente es la ley escrita. Y hacía referencia a que estaba apartada de la moral, y eso es lo que de hecho Kelsen nos plantea, que el derecho y la moral nunca pueden ir juntos. Cuando hablamos de ius positivismo, ius naturalismo, hacemos referencia a dos corrientes totalmente contrapuestas. Eh, Ius naturalismo, que se refiere que el derecho es natural, pertenece a las personas aún antes, o es el derecho que tienen las personas aún antes de que exista el Estado. En cambio, el ius positivismo nos dice que es el Estado quien crea el derecho. ¿Por qué? Porque a través de su órgano legislativo competente va a crear normas para que regulen la vida de las personas, pero que no es por sí misma, no tiene un fundamento propiamente natural. Para entender cómo es este tema de que, pues, al vivir ahora en un Estado constitucional de derecho, entendemos eh, de que ya no estamos en una época típica de un Estado legislado en el que la ley solamente es aquella que está escrita una norma positiva, es decir, una norma jurídica, sino que tiene su fuente también en el derecho natural. Y eso es de lo que vamos a hablar en esta unidad temática 4 sobre el naturalismo. Les aclaro que no vamos a profundizar mucho porque esto entiendo que lo han debido haber llevado con mayor profundidad, es la palabra, en la temática, en la materia de filosofía jurídica. Pero además de ello, no es mi interés personalmente, y les digo con franqueza, recargarles de mucha teoría. Donde vamos a explayarnos bastante es cuando ya hablemos más propiamente de argumentación o de litigación, como quiera que lo hemos visto bastante en la unidad temática 2 desde el derecho de las garantías judiciales. Entonces, estos temas vamos a ser bastante puntuales porque, les reitero, no es mi intención recargarles de mucha teoría filosófica o mucha teoría que es importante, sí, pero que prefiero profundizar en temas que considero son más amplios y que merecen una mayor, un mayor, ¿cómo les diría?
una mayor profundidad en su estudio. Aquí vamos a repasar lo más general. A ver, el justnaturalismo. Eh, Como les digo, vamos a hacer referencia un tanto a cuestiones filosóficas. Y es que hay una diferencia entre lo que es la filosofía y lo que es la ciencia. La filosofía y la ciencia se van a diferenciar en el que, pues, lo que es científico pretende conocer a partir de una observación un hecho a nivel fenoménico, podríamos decir. En cambio, la filosofía pretende conocer todo en la totalidad, pero no necesariamente a partir de la observación, sino en la esencia misma de lo que se pretende estudiar. Eh, ¿Y por qué les menciono esto? Porque cuando hablamos de lo científico, muchas veces, bueno, vamos a asociarlo a lo que es lo positivismo. Cuando se hablar acerca del positivismo es referirse a una idea de querer perfeccionar las relaciones jurídicas. Eso a partir de que de creación de la ley del derecho desde un órgano, ya sea un órgano competente para que lo apliquen determinadas personas y que si nos salimos de la aplicación de esas normas creadas por el Estado, no, no estamos hablando de un derecho propiamente puro. Em, para los positivistas, el derecho es puro. Por eso es que él tiene una obra, ¿no? La teoría pura del derecho. Y es que es único, es un término total en el que el derecho, en donde en el derecho no hay matices, no hay interpretaciones distintas, sino que se aplica tal cual está escrita la ley. Por ende, para un positivista, pues el derecho está apartado de qué? De creencias religiosas, de lo espiritual, del carácter moral, incluso de cuestiones sociales subjetivas. Debido a estas características es pues que el positivismo, estoy partiendo de explicar el positivismo para entrar propiamente a lo que es el naturalismo. El positivismo es una corriente que no admite el verdadero espíritu, por decirlo así, de los seres humanos. Se lo podría catalogar a una persona positivista como alguien insensible, objetiva y hasta un tanto egoísta. El ser humano no es una norma, y hay que entender que el ser humano no es simplemente una norma jurídica, también es esencia. Un ser humano es creencia, es cultura, es sentimientos, es costumbre, es moral. Y esas son cualidades que acompañan a un ser humano desde los principios de la existencia misma. Y por eso es que eh, es importante tener ese respeto a la calidad de la naturaleza propia de un ser humano. Con esto no se quiere decir que el positivismo sea una corriente errónea, no, eh, porque finalmente hay que tener un punto de vista más objetivo de las cosas y no basarlo simplemente en algo subjetivo, solamente la moral, algo religioso, porque como lo diría el profesor español García Amado, eso es peligroso porque puede dar lugar a que si hablamos de autoridades judiciales, pues puedan decidir a su discrecionalidad y con negligencia apartarse de normas que ya están establecidas. Con esto que les quiero decir que el positivismo no es una corriente errónea, pero debería enfocarse desde otro punto de vista, como un instrumento de formación del jurista. Y además, bueno, al derecho natural y esto, bueno, no tiene que ir apartado esta corriente positivista de lo que es la moral o lo que es el derecho escrito, no tiene que ser apartado de lo moral, de aquello que nace del derecho natural propio de todos los seres humanos. Y es que el derecho natural se funda en principios de la humanidad, en principios propios de la esencia del ser humano. Em, si vamos a hablar, por ejemplo, de una norma, la norma hay que interiorizarla o hay que interiorizarnos en la norma antes de exteriorizarla. Para ello es necesario tener una conciencia de cuáles son las bases
o los principios en los que se forma esta, cuál es la esencia, cuál es su razón de ser para regular ciertas conductas. Y esto un poco lo puedo ejemplificar a partir de que, por ejemplo, la mayoría de las normas empiezan con principios o consagran principios fundamentales que no son directamente mandatos de deber ser, pero sí son criterios para que son criterios de interpretación para la aplicación de esa norma. Por ejemplo, la ley del órgano judicial se basa en los principios de probidad, principios de gratuidad, principios eh, de idoneidad, entre otros, también del debido proceso, como un principio está catalogado en la ley del órgano judicial, y es que se refieren precisamente a esa esencia de la norma, que un derecho o una corriente ius positivista cerrada no lo quiere admitir. Consecuentemente, si somos seres humanos, somos ley natural y el positivismo no debe olvidarse de esto. Eh, Está bien tener una estructura jurídica, una excelente estructura jurídica, un ordenamiento jurídico, pero para poder entender el sentido en sí del derecho, es necesario tomar en cuenta nuestras raíces, aspectos, como hace rato les decía, culturas, creencias, sentimientos, costumbres, lo moral, etcétera. Y por ello es que, ya como ven en pantallas, el Dios naturalismo no es una corriente exclusiva. Puede abrirse al campo de lo que es la norma, en todo el sentido de la palabra, la norma jurídica, norma moral, hay normas teológicas. Eh, lo que nos pretende plantear el positivismo es que nosotros, los seres humanos, provenimos de una naturaleza. No podemos escapar de esta naturaleza. Y esto es lo que nos quiere inculcar, de cierto modo, el derecho positivo o el positivismo, de que el derecho y la moral tienen que ir apartados, no tienen que ir juntos. Sin embargo, el naturalismo nos dice que eso no es posible, porque el mismo hombre se plantea ciertas cuestionantes. Por ejemplo, ¿qué somos los hombres sin nuestra esencia? ¿Acaso es que el hombre puede vivir eh, sin esa naturaleza que le posee? ¿Qué es del hombre si no tiene cultura, no tiene valores, no tiene religión, no tiene moral? ¿Qué somos? ¿Finalmente somos hombres o somos máquinas? Eso es lo que nos pretende demostrar el naturalismo. ¿Cuál es el origen del naturalismo? Hay varias teorías al respecto, pero a ver, vamos a ir señalando, vamos a ir puntualizando. Y esto apartándonos, bueno, no apartándonos, pero tomando corrientes, por ejemplo, como la época del Renacimiento, se podría decir que el naturalismo políticamente se inicia con el paso del feudalismo al capitalismo, la aristocracia de los señores feudales, cuyo dominio había sido perdurado tanto en el tiempo, bueno, en el siglo XV, se pierde una autoridad política, también un poderío de parte de la aristocracia, un poderío económico ante los príncipes, reyes, con el apoyo de un comercio, una industria, se adueñan del poder, logran afianzar los estados nacionales, la monarquía, bueno, eh, situaciones históricas que les digo, no pretendo profundizar porque no me interesa que mucho sepan de teoría, pero bueno, es en esta época donde lo que me interesa es que, bueno, hablando sobre origen, es en esta época donde se produce una gran transformación en la sociedad europea. Se manifiesta un nuevo estilo de vida, mucho más libre, más abierto, y que principalmente está sometida a crítica los valores morales, los valores religiosos, valores intelectuales de la Edad Media. Una característica de los hombres de esos tiempos es su rebeldía contra la autoridad establecida, principalmente de tipo religioso, la cual tiene entre sus resultados más significativos la reforma religiosa y el humanismo. Esto trajo consigo un proceso de liberación en la filosofía política de la teología, que fue posiblemente por unas eh,
por un particular interés intelectual inherente a la vida de los estudios, el estoicismo, platonicismo, bueno, cuestiones filosóficas que han dado lugar o que dieron como resultado un nuevo grado de naturalismo y racionalismo. Hay hay algunos principales representantes del naturalismo. Vamos a mencionarlos algunos de ellos. Un minutito, estoy emitiendo sus compañeros. Simplemente vamos a mencionarlos un poco cómo ha sido su aporte. Un principal representante tenemos Johannes Altisius. Eh, la teoría que él plantea y en la forma en la que expone era notablemente clara, bastante consistente. Redujo todas las relaciones políticas y sociales al único principio del conocimiento. Eh, eh, Él plantea una base lógica al elemento de una autoridad inherente a todo un grupo. Él nos dice que no, a ver, su concepción de la naturaleza estaba ligada al principio eh, esencialmente sobrenatural de la predestinación. Él nos decía que el paso final en la separación completa de del derecho natural, o hay un punto trascendental en la separación de lo que es el derecho natural con la autoridad religiosa, pues en determinado momento la autoridad religiosa se estaba apartando de la esencia natural para someterse a lo que el Estado le decía que debería hacer. Por eso es que ya él abonda o él ingresa en en un análisis más profundo de lo que debe ser el conocimiento a partir de lo natural y no necesariamente lo que el Estado quiera que entendamos sobre ello. Otro representante tenemos a Hugo Grocio. Defendió el derecho natural bastante. Señala que una acción, según sea lo que sea, si no es conforme a la naturaleza, pues, o no es, si no es conforme a su esencia racional, a su naturaleza, la misma estaría errada. Eh, ¿Qué más nos puede decir? Nos decía que el derecho natural ordena exactamente lo mismo de lo que Dios nos quisiera decir, perdón. Tenía un dicho que decía, así como ni siquiera Dios puede hacer lo que 2 por 2 no sean 4, tampoco puede hacer que lo que sea intrínsecamente malo no lo sea. Basaba bastante el derecho natural a lo que Dios establecía que sea derecho. Decía, el derecho proviene de Dios. Después tenemos a John Locke. John Locke, llamado el padre de la moderna democracia por su lucha a favor del Estado democrático. Bueno, John Locke rechazaba la doctrina del absolutismo, del derecho divino de los reyes, pues para John Locke todos los hombres eran libres e iguales por naturaleza. Los individuos poseen algunos derechos, entre ellos el de la propiedad. Decía que eso es algo natural, no que el Estado te tenga que otorgar. Según John Locke, todo hombre posee el derecho natural a la propiedad. ¿Y cuál es el fundamento para que pueda tener este derecho a la propiedad? El trabajo. Si un hombre trabaja, pues adquiere ese derecho natural a la propiedad. Tenemos también a Thomas Hobbes. ¿Qué nos dice Thomas Hobbes? Se encaminó a interpretar las leyes naturales de acuerdo a los principios de su propia psicología. Para Hobbes, las leyes de la naturaleza significaban un conjunto de normas con arreglo a las cuales un ser idealmente razonable buscaría su propia ventaja, en el caso de tener conciencia plena de todas las circunstancias en que actuaba y no de estar afectado por el impulso momentáneo ni por ninguna clase de prejuicios. En términos generales decía que los hombres actúan en realidad de esta manera. Las leyes naturales exponen condiciones de los rasgos fundamentales de los seres humanos y que eso debe ser fundamento de un gobierno estable.
Tenemos también a Juan Jacobo Rousseau o Jean-Jacques Rousseau. Juan Jacobo Rousseau nos dice que, eh, bueno, tiene un argumento que dice es el que el hombre natural era un animal que observaba una conducta puramente instintiva. Eh, el hombre natural no era moral ni vicioso. Él decía, tampoco era desgraciado, pero tampoco lo era feliz. Decía que el egoísmo, el gusto, la consideración por la opinión de los demás, las artes, la guerra, la esclavitud, el vicio, el afecto, es propio de todo ser humano. Y que este ser humano también tiene una tendencia a constituir sociedades por estas cuestiones que les acabo de decir, como que son partes de las artes, la guerra, la esclavitud, el afecto, etc. David Hume tenemos también un empirista inglés. Bueno, él se dedica en realidad a destruir eh, varias teorías naturalistas. Él decía, él atacaba principalmente la religión natural, la ética racional, la teoría contractual. Sostenía que era imposible que se pretenda mostrar la necesidad de la existencia de algo. Eh, Gran parte de su crítica estaba dirigida pues, a la forma en cómo se interpretaban varios sistemas a partir, por ejemplo, de la religión. Entonces, él cuestionaba bastante desde estos puntos de vista. Como les digo, iba bastante en contra de lo que es la religión natural, la ética y algunas teorías subjetivas respecto a la política. Tenemos también a Edmund Burke, también eh, nos hablaba un poco similar a David Hume. Nos decía que criticaba que el sistema, que todos los valores sean considerados o que los valores sean considerados para poder establecer algún mandato. Em, Nos decía, por ejemplo, que no puede basarse solamente en costumbres, en tradiciones o en valores de una sociedad, como esta deba ser regulada. Eh, o cómo es que desde el punto de vista de los valores de un hombre se pretende regular toda una sociedad. Por eso es que decía, por ejemplo, la civilización pertenece a las comunidades, no a los individuos. Eh, pero bueno, estos son los principales precursores o representantes del naturalismo. Finalmente, para concluir, el naturalismo es una doctrina filosófica cuya teoría parte de la existencia de una serie de derechos que son propios e intrínsecos a la naturaleza humana. Esta doctrina apoya la idea de que existe una serie de derechos que son propios del ser humano, sin distinción alguna, y que son anteriores incluso a los mismos derechos humanos, pero los derechos humanos creados por el Estado. Eh, de hecho, dentro de lo que son los derechos humanos hay dos corrientes, una corriente positivista y una corriente naturalista, que también dice los derechos humanos existen en tanto el Estado así lo permita. ¿Y cómo va a permitir el Estado que un hombre tenga derechos humanos? Siempre y cuando los regule en una determinada ley. En cambio, hay otra corriente naturalista que establece, no, los derechos nacen con el mismo hombre por el solo hecho de ser un ser humano. Eh, y bueno, la doctrina del naturalismo establece que hay una serie de derechos o hay un conjunto de derechos inherentes a un ser humano que nacen con él por el solo hecho de ser humano y consecuentemente son anteriores al Estado. No necesita de un Estado que establezca en un cuerpo normativo. ¿Por qué? Porque nacen con el propio ser. Y estos derechos se van a relacionar bastante con la ética y la moral. Eh, es decir, normas de buenas costumbres que todos conocemos y debemos cumplir y que
no siempre están establecidas en un cuerpo normativo. Se rige por principios que parten del carácter universal, que tienen todos los derechos, es racional, busca el bienestar general de una sociedad. Y contradecir estos principios sería, pues, tener un derecho ilegal y en sí una norma injusta. Por eso es que se ha ido cuestionando bastante lo que es la época de un Estado legislado, pues no tenía en cuenta estos aspectos como la ética y la moral, y las normas que establecía el Estado eran normas, sí, creadas por un órgano legislativo, aparentemente tenían legitimidad porque esa legitimidad la daba el propio Estado al cumplir solamente la formalidad en su creación, pero que no contenía aspectos éticos o morales, y que muchas veces esta norma escrita era injusta, no solucionaba las controversias. En pocas, bueno, ya para ir concluyendo, ¿qué características podemos encontrar pues del justnaturalismo con todo esto de lo que hemos hablado? Su objetivo es determinar las normas que puedan formar parte del derecho, partiendo de o teniendo como guía la ética y la moral. Además, otra característica es que, bueno, esta doctrina parte de la naturaleza del ser humano en sí mismo, de la racionalidad del ser humano. También es inalienable, superior e incluso anterior a la creación del Estado, tiene un carácter universal, es inherente al ser humano sin distinción alguna y sobre todo busca el bienestar común. Cortito nuestro tema, hay mucho que hablar, muchas teorías, más precursores, pero puntual para lo que vamos a estar con esta materia, ese sería el justnaturalismo. Ahora quiero por favor continuar con el tema 5 más, que es bastante cortito. Eh, Minutitos, si me permiten, voy a abrir la presentación. Y es el emotivismo, un tema cortito, un tanto bonito también, pero bastante particular. Eh, que hace referencia a una esfera bastante subjetiva del ser humano, podríamos decir. Está referida al ámbito de las emociones, en realidad. Y es que el ser humano no es, perdón, un minutito, estoy queriendo avanzar y se me está colgando la máquina. Eh, y es que el ser humano, siguiendo esta corriente pues, de lo natural, es un ser que tiene en sí mismo emociones. Emociones eh, que no solamente se plasman en el interior, o no solamente viven dentro del interior de las personas, sino que, y relacionándolo, perdón, con nuestra materia, tienen un objeto de persuadir a las demás personas para que sientan lo mismo. Vayamos viendo. El emotivismo es una corriente metaética que afirma que los juicios de valor son emanados de las emociones individuales. Emociones individuales que tienen como objeto persuadir a los demás para que sientan lo mismo, intentando lograr que personas distintas valoren de forma idéntica lo que una persona está observando. No necesariamente utiliza medios racionales para demostrar la validez, simplemente pretende que a partir de estas emociones persuadir a los demás. Eh, ¿Cuáles son los principales propósitos de esta corriente? Se emplea como medio para influir sobre la conducta de la gente, con medios verbales como emociones, sentimientos, súplicas, entre otros. Otro propósito es que el lenguaje moral se emplea para expresar la actitud propia y se debe diferenciar con el subjetivismo simple. También tiene algunos principales autores. eh, Charles Leslie Stevenson, filósofo analítico, que ha trabajado bastante en la ética, en la estética. Eh, Después tenemos a Sir Alfred Jules Ayer, pedagogo filosófico británico, padre del positivismo lógico. David Hume también, que ya lo estábamos viendo en la anterior unidad temática.
¿Cuál es la influencia del emotivismo? En realidad, eh, bueno, durante años, científicos, filósofos interesados sobre el tema de la moral han intentado establecer la influencia de las emociones sobre nuestros juicios acerca de lo que moralmente es adecuado o inadecuado. Les decía, hay mucha gente, hay muchos doctrinarios que van a estar en total desacuerdo, o por lo menos en parte, de lo que establece la corriente, por ejemplo, de lo que veíamos hace rato del naturalismo. ¿Por qué? Porque dicen es bastante subjetivo. Está bien que se quiera pretender buscar lo justo, lo bueno, pero al final, ¿qué es lo bueno? Lo que para mí puede ser malo, para otra persona puede ser bueno o viceversa. Y al final, ¿quién es el que va a decir, quién va a establecer qué es lo justo, qué es lo bueno, qué es lo moral? Esa es una de las principales críticas que realizan a la corriente del naturalismo y establecen, por lo tanto, pues es más seguro para un ser humano que algo escrito regule para todos, sin basarnos en cuestiones subjetivas. Y va relacionado un tanto de esto, pues, esta corriente del emotivismo. Como les decía, se trata, es de interés de muchos filósofos, muchos científicos, establecer la influencia de las emociones sobre nuestros juicios, precisamente acerca de lo que moralmente se pueda considerar lo que es adecuado o lo que no, o lo que es inadecuado. Mientras muchos consideran la emoción como un obstáculo para este propósito, sugiriendo que la finalidad de la moral implica un dominio de la razón sobre los afectos, otros han encontrado en ella el fundamento para comprender nuestra vida. Esta, eh, nuestra vida moral. Esta postura que defiende el significado de lo bueno o malo depende de nuestros sentimientos o actitud. Y bueno, esta postura que establece que el significado que vamos a dar, bueno o malo algo, y que ello va a depender de nuestros sentimientos o actitudes, es pues el emotivismo. O dicho de otras palabras, el emotivismo es la postura que defiende o que una persona va a definir que algo es bueno o algo es malo a partir de sus sentimientos o de sus actitudes. Bastante cortita esta unidad temática. ¿Será que tienen alguna duda, chicos? Hasta aquí. Grupo. Bueno, he tratado de ser lo más puntual posible. No quiero recargarles mucho. De hecho, no les voy a preguntar sobre los autores, eh, sobre autores de estas teorías, sobre qué es lo que establecían. Yo misma no lo he avanzado mucho porque, como les digo, mi idea no es recargarles, pero bueno, quiero aprovechar, por favor, hacer un paréntesis en nuestra temática. Ya tenemos un rol de exámenes. Por favor, denme hasta finalizar el día. Estoy elaborando una batería de preguntas para que les pueda servir como guía para este primer parcial. También, por favor, les pido que me den lo que queda del día para terminar de actualizar nuestra plataforma. Les voy a colgar las presentaciones que me faltan y enviar nuestras unidades temáticas, unidades jurídicas, estoy pensando en otra cosa, nuestras unidades temáticas. Pero al margen de todo ello, por favor, denme hasta la tardecita, hasta media tarde en realidad, ni siquiera se finaliza el día, hasta media tarde, para que les facilite una batería de preguntas ya con respuestas, obviamente, para que puedan dar su primer parcial. Chicos, por favor, ahora aprovechando que hemos avanzado estas dos unidades temáticas, o bueno, antes de eso, ¿alguien será que tiene alguna duda o algún comentario? Ya, aprovechando que hemos avanzado estas dos unidades temáticas bastante rapidito, quisiera aprovechar la palabra, perdón que redunde, la mitad de la clase que nos queda para lo siguiente. No soy mucho yo de la idea de cargarles con trabajo para casa. Eh, Mejor si lo trabajamos de forma conjunta nosotros en clases. Bueno, les hubiera hecho hacer en clases si estábamos en, eh, en, en una clase presencial, pero por favor les voy a dar una actividad para que puedan realizarla ahora.
Si gustan, bueno, en lo que queda de nuestra clase, pero ya saben mi dinámica, no necesariamente si no concluyen hasta finalizar nuestra clase, eh, pues no me la puedan enviar, sino hasta nuestra próxima clase, que en realidad nos vamos a tomar hasta el próximo sábado como hoy, pero empecemos ahora. Mi idea es que sí empiecen ahora. Si no empiezan ahora, no les doy ese plazo. Un trabajo práctico no complicado, siempre enfocado con un propósito. En este caso, repasar bastante un tema bastante amplio que lo hemos concluido recién en la anterior clase, que es la unidad temática número 3. Ahorita les voy a compartir eh, por el grupo de WhatsApp nuestra unidad temática 3 que hemos hablado, bastante larguita, las teorías del discurso y la presentación. Como les dije, lo voy a actualizar ahorita en nuestra plataforma, pero un poco más práctico, creo que es el WhatsApp. Les voy a compartir un ratito, ahorita les estoy adjuntando. Denme un minuto. Se me ha vuelto a colgar la computadora. Últimamente mucho se me está colgando. Aquí está adjuntando nuestra unidad 3, teorías del discurso. Está cargando. Ahora sí. Bien, les he enviado nuestra unidad temática 3, el desarrollo de nuestra unidad temática 3, y ahorita les voy a adjuntar, ay, no termino de cargar, nuestra presentación en diapositiva de esta unidad temática. Ya está. Les he adjuntado el desarrollo de nuestra unidad temática número 3 y les voy a adjuntar la instructiva de nuestro trabajo que vamos a realizar. Ay, justo ahora que adjunto documentos se me cuelga mi computadora. Ahí está nuestra instructiva. Y la presentación ahorita les comparto. Presentación. Listo, chicos. Ahora sí. Por fin terminó de cargar. Les envío enlace, tengo menos de un minuto, les envío el enlace por favor en breve para explicar qué es lo que vamos a hacer, sin embargo de la instructiva que ya les he enviado. Por favor, en 5 minutos nos volvemos a conectar.